Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Culé. Vamos a hablar de un tema muy importante. Sabéis que en este canal dijimos que no dejaríamos pasar nunca lo del Barça Gate, es decir, que estaríamos siempre muy atentos y que cuando la cosa se difuminara nosotros intentaríamos volver a traer el tema del Barça Gate y que haríamos los deberes. Falso, no hicimos los deberes, pero hemos traído a alguien que sí que ha hecho los deberes, a alguien que sí ha hecho lo que se tenía que hacer porque es un periodista top del mundo Barça, del mundo del fútbol en general, pero particularmente del Barça, que vosotros ya conocéis o deberíais conocerle, porque además de estar aquí en el canal, es el director del programa Onza de TV3, que ya sé que muchos me decís siempre, es que no entiendo catalán, es que no sé qué. A ver, tíos, si habéis visto la serie Marlí, que sé que en América Latina la habéis visto un mogollón de personas en catalán, y en España también, y os ha molado y la habéis entendido, hacéis un esfuerzo con el catalán y lo vais a entender. Y lo mejor de todo es que, además de aprender un nuevo idioma, o de que vuestro oído se afine para incluso aprender otros idiomas, es que vais a estar informados de puta madre con lo que pasa con el Barça. Si es que aquí ya no es cuestión de idioma, que es cuestión de estar bien informado. Y si fuera en chino, os diría, hostia, os jodéis, no sabéis chino, os jodéis. Catalán, tíos, es catalán. Y aquí presento a nuestro invitado de hoy, Francesc Garriga. Bienvenido al canal del Spider Culé, una vez más. Gracias. ¿Qué tal? Nada, después de esto nos vamos a la ducha, tú y yo, después de esta frotada que te he pegado, ¿no? Casi. Bueno, no, en serio, muchas gracias por haber venido. El motivo por el cual he invitado a Francesc, porque el otro día él puso unos tweets que también os recomiendo que le sigáis en Twitter, o sea, si no lo seguís ya en Twitter, ya estáis tardando, le buscáis en Twitter, os pondré el link abajo en la descripción, así que no tenéis ni que buscarlo, solo darle al link. Él puso unos tweets donde dijo, que quedé flipado, ya me he leído las 1900 páginas del sumario, porque acordaros que el Barça Gate tiene una causa judicial abierta en los juzgados que tiene un sumario, es decir, un libro de 1900 páginas, y Francesc decía, ya me he leído el sumario, que yo flipé, digo, hostia, ahí tienes a alguien haciendo los deberes. Y acordaros que también había una auditoría, que por cierto, Francesc, deja que te pregunte sobre la auditoría. Los socios, que yo tengo, no sé, entendido, quizás falso, que ha habido socios como Víctor Font que han pedido la auditoría completa y el Barça no se la ha dado. No, yo no he leído el informe de la auditoría tampoco, porque en teoría está en el sumario, pero los tomos a los que yo he tenido acceso, que son estas 1900 páginas, el informe entero de la auditoría no sale. Salen algunas conclusiones, salen extractos, pero el informe entero de Price, no, yo no lo he visto y los socios no lo pueden ver. ¿Y cómo un socio dueño del club, no sé si tú sabes la explicación, no puede tener acceso a ese documento? Bueno, porque el club entiende que es información confidencial, que hay datos privados de muchos trabajadores del club o de directivos y que eso podría comprometer su seguridad o su privacidad y demás. Y por cuestiones de confidencialidad, pues es un documento que el Barça entiende que no puede ser de acceso público. ¿Te parece bien que la lógica, que tiene cierta lógica, te parece correcta? A ver, es decir, en esa investigación seguro que aparecen números de teléfono, direcciones de correo electrónico, conversaciones privadas que no deberían ser públicas. Lo que sí quizás debería ser posible es como hacen, por ejemplo, en Estados Unidos o en la Unión Europea, que a veces muestran documentos con tachado, ¿no? Pues todo documento medio sí, medio no, medio clasificado, medio desclasificado. No sé, debería ser público porque es una investigación que llama la atención, pero es verdad que habría que mirar bien qué se permite ver y qué no, porque habrá cosas que no sé. El DNI de un directivo no nos hace falta saber. A nadie, no, claro. Pero bueno, lo digo por ejemplo, no sé muy bien cómo funcionan las estructuras del Barça, pero el Barça tiene estos compromisarios que representan un poco como un poco a los socios, ¿no? No sé si ellos deberían. Lo digo porque si el Barça inicia una investigación interna y paga a una consultora para discernir si ha habido alguien que ha metido la pata de forma gorda, ha metido la mano en la caja o ha hecho alguna ilegalidad. Pero al final, esa investigación que intenta juzgar un poco ciertas gestiones internas que aplicarían mucho también a la junta directiva, si al final solo la junta directiva, que un poco se está autoarbitrando a sí misma, es la única que tiene acceso, hasta se puede poner en duda el para qué hacemos esto, ¿no?
Bueno, claro, en teoría se busca una empresa externa, digo la teoría, ¿eh? Se Sí. busca una empresa externa para que haya un punto de imparcialidad. Lo que pasa es que es evidente que cuando tú pagas ya la imparcialidad desaparece porque tú estás pagando para que te investiguen a ti. Y luego cuando ves el sumario, o sea, aquí tenemos la, entre comillas, suerte, por desgracia, Mm. de que esto ha ido a un juzgado. Entonces en el juzgado, allí se acaban las mentiras, allí la gente dice la verdad normalmente y allí queda todo registrado. Y al filtrarse ese sumario, o parte de ese sumario, en estas 1900 páginas, allí lo ves todo. Y allí ves, por ejemplo, el informe de la compliance. Allí ves muchas cosas que de otro modo no habríamos tenido acceso. Y allí sí ves, por ejemplo, que en el origen de la contratación de esta auditoría externa ya hay cosas raras. Y hay Vale. directivos que quieren investigar esto y Bartomeu dice, no, investiguemos esto y Bartomeu se encarga de que solo se investigue esto. Pero te dicen que es muy amplia, pero realmente no es muy amplia. Bueno, realmente es un caso que todavía tenemos que ver muchas cosas nuevas, esto estoy convencido. Vale, tú te has leído las 1900 páginas. ¿Has utilizado muchos marcadores de estos de marcar amarillos y Sí, de colorines para sí, mira, todavía tengo aquí el azul esto o y los verde? post-its. Porque Ah, claro, lo que hice es imprimirme. Nos llegaron, no sé si eran 8 o 9 tomos, uf, de unas 300 páginas cada uno. es como el... Lo imprimí todo, lo encuaderné, porque si no esto podía perder los papeles, y empecé a leer. Y cuando veía algo que me parecía interesante, lo subrayaba y metía un post-it por fuera del papel para yo saber dónde tenía cosas apuntadas, cosas subrayadas. Una vez pasé por las 1900 páginas, me dediqué a transcribirlo en un Word para tener más o menos todas las cosas que a mí me parecían interesantes agrupadas de algún modo. La verdad es que sí, que son 1900 páginas, pero hay muchas que las pasas rápido porque, claro, esto es lo que tiene el juez para investigar. Y ahí hay desde la ficha técnica de los que ponen la denuncia, que esto lo lees un poco, pero no te da igual. Aparecen declaraciones escritas que luego se transcriben a ordenador, bla, bla, bla. Entonces, cuando ya ves que es lo mismo, ya pasas rápido. Y luego también hay mucha fotocopia de noticias de periódicos, porque la denuncia previa parte de lo que se publica. Entonces, claro, pues hay, pues no sé, a lo mejor hay 100 o 200 páginas que vas pasando y son todos recortes de prensa. A partir de aquí hay cosas muy interesantes, muy jugosas, como son las declaraciones de directivos, ahora ya exdirectivos, de trabajadores de I3 Ventures, de gente alrededor de todo este caso, y allí ves que en público decían una cosa y ante la policía decían otra. Y es de las pocas veces que puedes demostrar una mentira de una forma tan clara. O no sé si una mentira, pero por lo menos que han cambiado el discurso casi opuesto. opuesto, de decir que no a decir que sí en muchos temas. Y tú decías en Twitter, que era una cosa que me llamó la atención, que una de las reflexiones que hacías no era tanto sobre el Barça Gate en sí, sino sobre la gestión de la junta directiva estos años. Y decías, a mí me parece que esto es la autopsia de la gestión del Barça estos últimos años. O sea, ni siquiera te centrabas en este hecho en concreto, sino que lo extrapolabas un poco a la gestión general del Barça, que me imagino que te refieres a todo, ¿no? Fichajes, ventas, Al todo. modus operandi de la junta directiva. Es decir, a mí me parece una autopsia porque tenemos un cadáver, que es una directiva que ya ha desaparecido, digamos, ¿no? Una directiva que ya no existe. Pero estos documentos es como una autopsia, te permiten abrir y ver cómo funcionaba todo ahí dentro. Porque en este sumario lo que más hay es correos electrónicos de uno para otro y ves cómo entre ellos mismos ya había tensión, había disputas, había intentos de ocultar la realidad y sobre todo que en el mismo momento en el que públicamente decían una cosa, en privado decían otra. Y eso pocas veces lo puedes demostrar Tan con claro. papeles. Aquí tengo un papel que recuerdo yo tener mensajes o llamadas diciéndome una cosa y miras en el sumario y dices, hostia, es que estos cabrones, en el mismo momento que me mandaron un mensaje diciendo A, estaban diciendo Z a la policía. O sea,
Es muy fuerte. O sea, porque claro, tú entrevistaste a Bartomeu. Yo recuerdo, de hecho, una de las veces que estuviste aquí, te alabé y te felicité o no sé si lo hice por Twitter, ahora no me acuerdo, porque le habías hecho una entrevista que a mí me pareció muy incómoda para Bartomeu. No sé si cuando has leído el sumario y te has acordado de aquella entrevista, has juntado piezas, has dicho, ostras. Bueno, hay cosas de esa entrevista, porque en esa entrevista hablamos del Barçagate un poquito, pero no era una entrevista solo para hablar del Barçagate. Pero en esa entrevista del Barçagate, que yo intenté apretar y Bartomeu se fue bastante de rositas, porque él con una sonrisa y una medio risa se escapaba de todo. Pero yo recuerdo que en esa entrevista me dijo que pero esto eran 4 mensajes y como si él pensara que lo del Barçagate eran 4 mensajes en redes. Y tú te lees el sumario y ves que desde el primer minuto Bartomeu sabe que no son 4 mensajes. O sea, Bartomeu sabía perfectamente que nos engañaba, que nos rebajaba el tema, que no pasa nada, y ellos eran los primeros conscientes de que esto era muy gordo. Pero es que ya no solo en entrevistas, o sea, nosotros tenemos acceso a los directivos en público algunas veces, pero lo que hacemos muy a menudo es hablar con ellos en privado, directivos o con trabajadores del club. Y durante el caso del Barçagate nos engañaron continuamente. Y entonces es muy fácil hacer la conclusión de si con el Barçagate te engañaban, con lo otro también. Claro. Porque ya los hemos pillado con no, esto es mentira, y luego pum, pasa. Es verdad. Y sí que era verdad. O sea, ha sido un continuo, pero en este caso lo hemos tenido demostrado con papeles. Entonces, para mí es una autopsia clarísima de un modo de actuar que ha dejado el Barça pues en esta situación tan precaria. Y antes de seguir con el tema del Barçagate, tú como periodista, ahora que te ha pasado esto, que llevabas varios años siguiendo la actualidad del Barça, entrevistando, como dices, en privado y en público a presidente y directivos y empleados del club, te llevas un poco un palo entre comillas, o sea, porque tú al final tu trabajo es preguntar y si te están engañando todos a nivel coordinado, tú tampoco puedes hacer nada, o sea, al final. Y luego te das cuenta de esto. Para esta siguiente legislatura, aunque sea otro presidente al que ya conoces, que quizá tiene otro talante, que quizá es otra historia, ¿estás más cicatrizado y más te vas a poner un poco más puñetero en según qué temas? Que hemos aprendido todos, seguro. Yo he aprendido muchas cosas durante la campaña electoral y en el caso del Barçagate. Yo creo que todos hemos aprendido mucho, sobre todo los que somos, entre comillas, más jóvenes, ¿no? Porque hay gente que lleva muchos años tratando estos temas, pero para mí, yo trabajo desde hace muchos años, pero en el tema del Barça, yo me he puesto, entre comillas, en primera línea, pues desde que ganó las elecciones Bartomeu. Entonces, para mí ha sido este mandato, el mandato donde yo he tenido un contacto directo, donde yo he trabajado directamente. Y, hombre, claro que yo he tratado y gestionado información de un modo que quizás en el futuro lo haré diferente. Pero sobre todo lo que me ha permitido es ver cómo se tienen que separar las cosas a veces y que una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que hacen y que a veces... o sea, es como... hay que separar, ¿no? Y tener claro que a veces no te engañan por engañarte a ti, sino que es una estrategia suya que no va contigo y que por lo tanto tienes que aislarte y decidir cómo se hace el trabajo. Sí, claro, porque no te engañan. O sea, no es que nos engañan, o sea, digamos, digo a ti, no. O sea, engañaron a todo el mundo. En realidad fue un engaño construido estratégicamente para todo, no solo para unos medios u otros, sino que era para todo el mundo. Era una forma de operar, como dices tú. Bueno, viendo estos post-its y estas subrayadas, te llamó mucho la atención, sobre todo, un correo electrónico de una mujer, que no recuerdo el nombre, que estaba dentro del Barça y que su función era velar porque todo se hiciera conforme, me imagino que a estatutos, reglas internos, etcétera, del club, y que tiene un mail de Bartomeu donde Bartomeu ya se preocupa un poco porque esta mujer esté medio a sospechar que aquí está pasando algo raro. Eso es un poco lo que tú en Twitter, no sé si es que eso es lo que más te llamó la atención, ¿no? Que alguien intente eliminar a la figura que controla que el club utilice los mecanismos correctos para contratar, para gastar dinero, etcétera. Sí, por ley, todas las empresas a partir de cierto nivel tienen que tener un departamento de compliance. Este departamento es un departamento que se encarga de velar porque todos los procesos que se hacen en el club a nivel empresarial, digamos, se hagan de forma correcta. Es decir, que las contrataciones, que el trato con los trabajadores, que los proveedores, todo esté hecho en base a la ley y en base a las normativas internas del club. Esta señora, Noelia Romero, que era la compliance officer,
cuando recibe una queja del comité de empresa del Barça diciendo, hemos visto aquí una información de la SER que esto es muy fuerte, queremos una respuesta, su trabajo es investigarlo. Su trabajo. O sea, Sí. a ella la tienen para hacer eso. Claro. Ella empieza a investigar y cuando a Bartomeu le llega que esta señora está entrevistando a trabajadores, directivos, una investigación que ella ya advierte que no se va a compartir con el presidente hasta que esté cerrada, porque el presidente puede estar implicado. Cuando llega esto a oídos del presidente, y te lo voy a leer, que lo tengo por aquí, le manda un correo bastante duro a esta señora y, para resumirlo, le dice: ruego que me informes inmediatamente de la existencia o no de alguna investigación por tu parte en relación a la monitorización de redes sociales y, si lo estás haciendo, ¿cuál es el objetivo? Hostia. Claro. No, el objetivo es: ¿qué habéis hecho aquí? O sea, claro. No hay más objetivo que ¿qué cojones ha pasado con este tema? Entonces es como pedirle a un cocinero que ¿por qué está cocinando? No, coño, pues porque me has contratado para que cocine. Claro. Pues esta señora la has contratado para que investigue y está investigando. Y en ese correo se le dice que ya hay una investigación abierta de Price, que es así que Bartomeu decide cómo de amplia es, y que ella deje de investigar. Esta señora no deja de investigar, presenta las conclusiones el 30 de marzo. Internamente. ¿Cómo? Internamente. Bueno, lo manda al comité de compliance, Vale. que son una serie de directivos. No está Bartomeu en este grupo de directivos. Y Bartomeu dice, bueno, pues cuando recibamos el de Pricewaterhouse ya nos lo miraremos también. Porque como tenemos una otra investigación abierta, esto ya lo miraremos. Van pasando las semanas. Los directivos que estaban en este departamento de compliance dimiten, porque entre ellos estaban Quique Tombas, estaba María Teixidó y no sé qué otro más. ¿Y Rousseau? Rousseau no estaba en el compliance, pero también se va al final. Digamos que de los que dimiten, los que controlaban a esta señora dimiten. Vale. Entran otros directivos y hasta junio no se pone sobre la mesa el informe de compliance. Hay más correos electrónicos con esta señora de Bartomeu pidiéndole que haga unas cosas que ella no quiere hacer. Total, que al final esta señora es apartada y es despedida del club después de hacer este informe. Brutal. Claro, el informe es muy duro. O sea, el informe está metido en el sumario. El informe está entero en el sumario. O sea, que tú el informe de esta mujer, que sería mucho más válido que el de la consultora, de externa. Bueno, yo no sé si más válido, pero es más independiente. Eso me refiero. O por lo menos tiene más acceso a más cosas. Claro. Aparte que lo hace en el momento en el que todavía nadie sabe que... O sea, porque ella, por lo que dices, hay un tiempo en el que está investigando un poco en la sombra. Bueno, sí, Hasta que luego le llega Bartomeu y ya empieza a mover hilos. Pero hay un momento donde ella está un poco ahí... Más que en la sombra, ella investiga independientemente de Bartomeu. Claro. No sé si en la sombra, porque ella habla con gente, entonces la gente sabe que ella está investigando. Vale. Pero sin limitaciones previas. Claro, este informe tiene conclusiones muy bestias. Porque el origen de todo es que se dan cuenta que hay muchas empresas prestando servicios de redes sociales. Y Masferrer les dice a los directivos, son empresas independientes. Son contratos distintos que hemos contratado. Y lo que hace la compliance, es decir, de las primeras cosas que hace es decir que todas estas empresas, y hay unos cuadros de esto te indica con flechitas que van enganchando. Con flechitas que ponen el administrador, el no sé qué, el no sé cuánto, y ves que todas las empresas comparten algún elemento con las otras. Vale. No todos. Vale, que son como un grupo más de empresas juntas. Vale. Correcto. Entonces, eso ya es la primera conclusión de decir, es que son la misma empresa, claro. Y se ha hecho de este modo para que no se vea que todo el dinero va a la misma empresa. Vale. Pero después se dice en este informe que no hay evidencias que para contratar a estas empresas se haya analizado desde el club la solvencia técnica de estas empresas o la estructura o su propiedad. Que si se hubiese hecho en un proceso de homologación o de aprobación, se habrían abierto expedientes de análisis que no se han abierto. Que la transparencia de estas empresas, esto dice el informe, es en general nula o muy baja, no esperable de proveedores que en su global contratan más de 3 millones de euros con el Barça en 3 temporadas. Que no se ha seguido ningún procedimiento ordinario de compra de servicios.
que se ha constatado que, a diferencia de lo que decía el Barça en un comunicado, el Barça sí era conocedor de muchos de los perfiles de redes sociales que estaban insultando a la gente. Y al final dice, en relación a los contratos, hay duplicidades en los objetos de diferentes contratos. En algún caso se firma en una misma temporada el mismo contrato con 2 empresas distintas. Joder. Es decir, todo es un caos y está muy mal hecho. Es decir, aparte de ser feo, está mal hecho. O sea, es cutre y chapucero, básicamente. Correcto. Tú estabas cuando la última vez que hablamos de esto contigo, me decías que tú habías aparecido en lo del Barçagate en algún momento. Yo no sé si leyendo el sumario te has vuelto a encontrar por ahí en algún sitio. Sí, ha salido el Club de la Mitjanet, que es el programa que hacíamos antes. ¿Sí? Aparece 2 o 3 veces en la lista de gente que había que vigilar, y luego aparecemos un par de veces más porque incluso nos hicieron un informe, pidieron un informe de un programa concreto el día que Oriol Domènech anunció en exclusiva el fichaje de De Jong. ¿Sí? Se hizo por parte de I3 Ventures un seguimiento de la repercusión que tuvo eso en las redes sociales. O sea, que estábamos en el punto de mira y se quería saber cómo reaccionaba la gente a las cosas que nosotros contábamos. Sí. Pero tú estabas, o sea, tú me dijiste, si recuerdo, que había habido perfiles que te habían atacado a ti, de hecho. No, eso también, sí. Claro, aquí hay 2 cosas. Cuando aparece el Barçagate, en febrero de 2020, la SER lanza la noticia y unos días después, muy pocos, La Vanguardia investiga a ciertos perfiles y hace como un vaciado de ciertos perfiles que venían de trabajar con Societat Civil Catalana, que es una entidad que luchaba contra la independencia o contra el independentismo. Esos mismos perfiles de Twitter, que eran de I3 Ventures, habían pasado de perseguir la independencia o de perseguir a seguidores de la independencia a perseguir críticos con Bartomeu. Y ellos hicieron un ranking de los más atacados y allí sí salía Francesc Garriga como uno de los más atacados. Claro. Viendo un poco lo que has leído en el Barçagate, ¿te parece que el nuevo presidente tiene que levantar mantas? ¿Hay que dejarlo como un tema estrictamente judicial? ¿Laporta tiene que mirar solo para adelante y olvidarse? ¿Tiene que hacer algo internamente? Habiendo una causa judicial abierta, lo que tiene que hacer es primero esperar a ver qué dice el juez, porque más consecuencia que esa no puede haber, pero luego tiene que evidentemente preguntar a los que estaban implicados, que todavía están en el club, oye, ¿qué ha pasado aquí? Y sobre todo, que no vuelva a pasar. También entiendo que la gente que firmó y que tuvo relación con esos contratos no va a estar en el club mucho más tiempo, porque es gente que formaba parte del núcleo de la directiva de Bartomeu y por lo tanto se me hace difícil verlos continuar. Pero yo creo que lo que tiene que hacer Laporta es tomar nota. Porque, a ver, seamos honestos, en su época Laporta también tuvo sus líos y también tuvo sus cosas feas y raras. Bueno, pues esperemos que después de lo de Laporta, después de lo de Bartomeu, ahora que vuelve Laporta con esta energía y con esta ilusión que parece que se está generando, que no se estropee con historias que es que al final no sirven de nada. No sirven de nada. Claro, porque lo del Barçagate, la chapuza es ya no solo el dinero que has gastado, que proporcionalmente hablando al presupuesto del Barça es una minucia, pero es un poco la sensación de cómo gobiernas el club, ¿no? Haciendo estas cosas por detrás, etcétera. Pero hablando de la autopsia de cómo se ha gestionado el club, ¿en algún momento viendo este informe te viene a la cabeza fichajes como el de Coutinho o el de Dembélé, que costó 15 al Dortmund un año antes y tú luego pagas 115 o 100 no sé cuánto, que te fichas a Coutinho por 150, que fichas a Griezmann también tirando? O sea, en algún momento empiezas, o estos brasileños que se fichaban para el Barça B, que no se sabe dónde han acabado, en algún momento como que empiezas a dudar ya de todo y empiezas a decir uy, y lo que no sabemos. Mira, el tema del Barçagate hay 2 cosas. Una es lo feo que es utilizar las redes y pagar dinero para perseguir a críticos o a tus propios jugadores o a opositores. Y luego está la cuestión más grave, que es la del dinero. Y la cuestión del dinero, aquí no sabemos hasta dónde llega el tema, pero sí que se habla en este sumario de que el Barça pagaba a estas empresas en Sudamérica, no pagaba IVA porque eran empresas que no estaban sujetas a ello, pero luego el dinero que el Barça pagaba en Sudamérica automáticamente se hacía una transferencia a España. Entonces,
para la Guardia Civil, aquí hay un traspaso de dinero, que es que el Barça se ahorra el IVA para que el dinero acabe igualmente en España, ¿no? Es decir, aquí de entrada ya falta un dinero, pero después también se ve que continuamente hay retiradas de efectivo en cajeros. No jodas. De 1.000, 1.500 euros. Claro, ahí es donde empiezas a decir, aquí empiezan a pasar cosas raras. Es decir, el Barça paga no sé cuánto dinero a Sudamérica. Ese dinero vuelve a España. Y una vez en España, 400.000 euros van a Carlos Ibáñez, que es el señor de I3 Ventures. Que está aquí en España. Que está aquí. Y no sé cuántos mil van a sacarlos por cajero. 200.000 se utilizan en pagos de tarjeta de crédito. Allí es donde hay que ver si este dinero puede haber acabado dando toda esta vuelta en manos que no sean a quien tienen que terminar este dinero. Es decir, hay que hacer el seguimiento de este dinero, y dice gente que controla el tema que cuando hay una investigación, lo peor que puede pasar a una investigación es que el dinero se saque en cajeros, porque el rastro es mucho más difícil de seguir. Claro. Por curiosidad, la mujer esta que se encargaba del compliance, ¿la despidieron? ¿Se sabe algo de ella? ¿O sale mucho en el sumario? ¿O? Sí, claro, es una pieza importante porque es alguien dentro del club que mientras está todo el tema candente, avisa y nadie le hace caso. Esta señora no sé si trabaja o no trabaja, pero se desvinculó del club en julio, es decir, hace casi un año o 9 meses, y no ha querido atender a los medios de comunicación. Hostia, es que yo tendría mucho miedo, ¿eh? No sé, o sea, yo te lo digo en serio, yo soy muy cagón, ya te lo aviso, para que todo el mundo lo sepa. Por eso voy con máscara también, para estar camuflado siempre. Pero yo soy muy cagón. Yo si hubiese hecho esa investigación en un club como el Barça, viendo ese tipo de operativa, yo estaría cagado, de que no me den una paliza en cualquier momento. O sea, bueno, piensa que también están muy preocupados los trabajadores de I3 Ventures, porque ellos formaron parte de esto, y me consta porque he hablado con alguno de ellos, un ex trabajador, que están preocupados. Piensa que además en el sumario, que ha tenido acceso bastante gente, está nombre, apellido, DNI, dirección, teléfono... O sea, al final está cagado todo el mundo en el fondo, entonces. Está todo el mundo cagado. O sea, tenemos todo de todos, de Bartomeu, de los directivos, de los trabajadores, todo el mundo que ha ido a declarar, eso está allí. Entonces, claro, hay un punto de decir, hostia, es que esto lo tiene todo el mundo ya. Es peligroso. Sí. Oye, la noche que pasa Bartomeu en prisión y la vuelta a registrar, que creo que era el segundo registro que se hacía un poco por sorpresa, entre comillas, hay gente que dice que fue exagerado, que no hacía falta, que no es el procedimiento habitual, que hay una causa superior, igual que se hizo con Rosell. No hablemos de Rosell porque yo con Rosell verdaderamente como que soy muy ajeno al personaje, pero me pareció una súper putada lo que le hicieron, la verdad. O sea, tú no puedes estar 2 años en prisión para que te den absuelto. O sea, no sé, se suponía que era culpable, porque si no, no entiendo. Pero bueno, es otro tema, esa es una opinión muy personal sin conocer bien el tema. Pero lo de Bartomeu se hablaba, ¿no? Había gente... Lo digo porque a mí tampoco soy muy cercano a Bartomeu, me refiero que pasar una noche en el calabozo hasta que es como justicia poética. Dices, mira, tanto que jodiste al Barça, pues mira, una noche en el calabozo tampoco te va a hacer daño y por lo menos es poéticamente interesante desde el punto de vista del espectador macabro como yo. Pero a ti... ¿Es normal? ¿No era normal? O sea, lo digo porque los críticos dicen que eso no fue normal y también quiero empatizar con ellos, también quiero entenderlos. Yo no soy experto en temas judiciales y no sé cómo... Es decir, aquí habría que ver qué pasa normalmente. A mí me sorprende que Bartomeu pase una noche en prisión, bueno, más que en prisión, en un calabozo, al día siguiente vaya a declarar, no declare y lo dejen libre. Es decir, hostia... ¿Cuál es el propósito de la noche anterior? Si no ha dicho nada, a mí me sorprendió. Y lo veo quizás un poco exagerado, no sé, porque el riesgo de fuga también existiría ahora y claro, no le he puesto ningún tipo de impedimento, ¿no? Creo que no puede salir, pero vamos, destrucción de pruebas sería, quizá que esa noche... Una cosa es que te tengan retenido mientras hacen en tu casa, claro. La inspección y todo, y rebuscan, y allí pues tienes que estar retenido en algún sitio, vale. Pero pasar la noche,
A mí me sorprendió, pero eso mejor el juez. Es verdad que Bartomeu sale por todas partes en el sumario, es decir, que investigado está, igual que Óscar Grau, igual que Roma Gómez Ponti y que Jaume Masferrer. Pero me sorprendió un poco, me sorprendió un poco. Vale. Bueno, aparte de lo de los emails con la mujer del compliance, ¿hay alguna otra pieza del sumario que te haya particularmente llamado la atención? O sea, como que le hayas puesto como... Porque creo que el número 1 eran estos mails con esta mujer, por lo que entiendo de lo que pusiste en Twitter. Hay un par de cosas. Hay un correo electrónico de un trabajador del club, el responsable de la oficina en Hong Kong, Xavi Asensi. A este señor le querían endosar una serie de facturas a nombre de su digamos que la oficina en Hong Kong es como una empresa dentro del Barça que gestiona todo lo que serían las relaciones comerciales con esa zona del mundo. Y querían colar una de estas facturas a su departamento. Y este señor se negó y el correo es muy bestia, porque el correo, que es de junio de 2018, es decir, Hostia. Casi 2 años antes de que todo estalle, él le dice a Óscar Grau, que es el director general del Barça, dice, si se hace el pago desde Hong Kong, podría haber graves y serias implicaciones legales para mí. Como te puedes imaginar, no puedo, ni me haré responsable de un pago de casi 230.000 euros a empresas en parajes remotos que no sé qué hacen, ni qué son, ni por qué se han contratado. Como más pienso y leo sobre lo que hacen estas empresas, más claro tengo que no es agua clara. Y aquí viene lo que para mí es más fuerte. Acepto que en el mundo o en el club puedan pasar estas cosas, pero yo no soy así. Soy un tío simple y trabajador que quiere seguir durmiendo bien. Y estos 2 contratos muy tranquilo no me dejan. Te pediría que me dejes libre de toda responsabilidad legal al respecto. Por último, y te lo digo por el aprecio personal que te tengo, yo no permitiría que estos contratos tiren adelante. Claro, es decir... Telita, ¿eh? Es fuerte. Es fuerte el mail, sí. Es fuerte. Y Óscar Grau le dice ok, y los cogen de Hong Kong y los endosan en otro departamento y aquí paz y después gloria. Los sacan de la responsabilidad que tenían. Sí, claro, hombre. Este señor dice yo no quiero saber nada. Pues te apartamos y ¿firman algún contrato desde Hong Kong finalmente o Hong Kong al final queda al margen? Creo que firmó alguno, pero dijo hasta aquí. Vale. Ya no firmó más. Joder, macho. Y después a mí me llama la atención, pero más que nada hay 2 cosas más que me llaman la atención. La primera es las declaraciones de los directivos que cuentan cómo reaccionaron después de saber la noticia. Que una cosa es lo que nos dijeron en su momento y otra cosa es lo que le cuentan a la policía. Y uno de los casos más bestias es, yo recuerdo perfectamente una tarde de viernes, mi compañera Laia Tudel, que tiene fuentes muy buenas, me dice, cuidado porque podrían convocar elecciones esta tarde. Upa. Yo digo, hostia, no me jodas. Y al cabo de unos minutos, Mundo Deportivo publica, varios directivos han pedido la dimisión de Bartomeu. Llamo a un compañero de Mundo Deportivo con el que tengo muy buen trato y me dice, sí, no sé qué. Yo le digo, hostia, a nosotros también nos ha llegado, pero claro, de aquí a que empiece el programa a ver qué pasa. Vale. Y al cabo de un rato, este compañero me escribe y me dice, buah, me ha llamado un directivo de los importantes a grito pelado diciéndome que es mentira, que tal, que no es verdad, que esto es una guarrada que nos estáis haciendo, que tal. Muy mal. Claro, decimos, hostia. Nos hemos equivocado. No, bueno, nos hemos equivocado. Nos llega de más de un lado, pero luego lo desmiente categóricamente. Bueno, pues en las declaraciones de los directivos cuentan de pe a pa que efectivamente se pidió a Bartomeu que dimitiera, se pidió convocar elecciones y que lo que sabíamos era verdad, pero nos metieron ese miedo en el cuerpo de gritos y tal, de decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Y cuando ves eso dices, es que esto nos lo han hecho 800.000 veces seguro. Cosas que sabíamos que nos deniegan, que nos te hacen dudar. Claro, cuando te dicen no es verdad, tienes que rebajarlo un poco porque lo sabes, pero te lo han desmentido, hay que hacer un poco del juego y te das cuenta que te estaban engañando. Claro. Que te estaban engañando. Y por último, y como cosa más curiosa, más pequeña, el Barça se gastó 44.000 euros en un informe o en un trabajo para una señora que se llama Teresa Basilio, que es una señora que fue nombrada directiva
un día entre semana por la noche, y al día siguiente fue retirada porque no cumplía los requisitos de antigüedad en el club. A esa señora, por lo que parece, le sentó mal, le molestaba que cuando tú buscabas su nombre en Google apareciese lo primero, eso, que había sido designada y luego retirada. Y el club pagó 45.000 euros a E3 Ventures para resolver esto e intentar cambiar las búsquedas de Google. Tú pones el nombre de esta señora y sigue apareciendo en las primeras búsquedas que lo que pasó, pero el Barça se gastó 45.000 euros en esto. Entonces, aquí uno se pregunta, ¿realmente el Barça quería arreglar algo o aquí son pagos un poco sin mucha justificación? Bueno, encontrar cualquier excusa para poder desviar 45.000 euros Según la investigación, el trabajo no fue... Dice la investigación concluye que la eficacia de los trabajos no fue muy elevada. Bueno, claro, si te sigue saliendo en la tercera opción en vez de la primera, la verdad que el trabajo no sirve para nada, la verdad. Pero bueno, ni que hubiese funcionado. ¿El Barça tiene que gastarse 45.000 euros para eso? No. ¿Del club? ¿Para beneficiar a una persona privada? Sí. Por una pequeña sensibilidad de... Complicado. Bueno, Francesc, muchas gracias por haber venido nuevamente aquí al canal del Spider Culé. No te quiero robar mucho más tiempo. ¿Ahora qué? O sea, ahora que te has leído las páginas, me refiero desde tu programa, desde el ONSA. ¿Qué hacéis? ¿Esperáis al juicio y no tocáis nada más? No, hombre, a ver, o sea, esto no ha terminado, ni el juicio no creo que sea inminente. Esto es una parte del sumario. Si recibimos otra parte del sumario, pues nos lo vamos a leer y lo vamos a contar en el vale, o sea, que tú crees que vienen más fascículos. O sea, esto va a ser peor que el Señor de los Anillos. Hay muchas declaraciones, pero faltan. Vale. Yo no he leído la declaración entera de Bartomeu, por ejemplo. ¿Porque no es pública o porque todavía te falta? Porque yo no la tengo. Tú no la tienes. Y creo que no ha circulado todavía mucho. Vale. Creo mucho o casi nada. Pero es que todavía tiene que ir gente nueva a declarar. Entonces, a medida que vayan saliendo todas estas cosas, iremos intentando recibirla y procesarlo y contarlo. Es un tema un poco farragoso, un poco pesado. Sí. Hay que saber desgranar bien y elegir qué cuentas para no saturar, pero van a salir cosas seguro. Porque tú en el programa, ¿cómo encaraste esto? Es decir, cuando recibes el sumario y lo lees, ¿te encargas tú mismo de dar estos puntos en el programa? No, con Laia no. Es decir, yo me leí esto junto con Laia Tudel, nos lo leímos, hicimos el resumen y luego pues decidimos la semana pasada dedicarle pues un cuarto de hora al tema y hacer una pospo de imágenes y demás en el video wall, ir contando, intentando hacerlo un poco atractivo para que no sea muy pesado, porque ahora aquí no tienes ni declaraciones, no tienes imágenes para sustentarlo, entonces hay que ser un poco creativo. Claro, tendrías que hacer un poquito amarillista, como el programa este de La Sexta de, ¿cómo se llama? No sé qué investigación, que ponen esas voces... Sí, bueno, intentando es broma. Eso, pero sí que hay que intentar hacerlo un poco atractivo, porque si no es un tostón. Claro, sí. Bueno, Francesc, pues nada, nuevamente, muchísimas gracias por hacernos el resumen. Verdaderamente, no creo que me lo lea y con lo que has leído tú ya me quedo satisfecho en el sentido de decir las tres cosas que has contado, lo de Hong Kong, sobre todo la mujer de compliance, esas dos en particular, luego están los 42.000 euros de limpieza de Google, pero estas dos primeras que has contado, verdaderamente, ostras, es bastante grave. O sea, lo escuchas, como lo cuentas tú. Además, tú que eres bastante medido, porque tú no eres un tipo que exageres, no eres un tipo que le pongas dramatismo cuando explicas las cosas, sino que eres bastante balanceado. Y aún así, leyéndolo balanceado y leyéndolo, digamos, con calma, con cierta frialdad, suena feo de cojones. Sí. O sea, suena muy feo. No hace falta ni siquiera dramatizarlo, porque ya solo las palabras, las frases en sí ya son... Sabiendo que es un correo electrónico privado, que todos... Hemos tenido correos electrónicos privados con alguien aquí, allá y tal y cual. Y ver que entre dos personas que tienen un cierto aprecio, uno le está diciendo al otro, tío, esto es una milonga que te cagas, nos vas a meter en un lío a todos y paso. Es grave. Es jodido. Escucharlo, la verdad que es jodido. Y también hasta cierto punto, hasta alentador, ver que alguien a cierto nivel sigue poniendo la honestidad por encima de ciertas cosas. Bueno, siempre queda gente así, sí. Claro, o sea que también es interesante ver que queda gente así, exactamente. Bueno, Francesc, pues nada, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Vale.
y nos vemos en otro vídeo en el futuro, en la próxima, cuando destapes algo más. Yo invito a la gente a que vayan a tu canal en TV3. Esto que has comentado de los 15 minutos seguramente está en TV3 a la carta, quiero creer. Sí, en Twitter lo colgamos también así en trocitos pequeños, así que se puede encontrar. O sea, ¿y esto estaría en el Twitter de Lonza o en Twitter? Sí. Vale. Sí. Entonces, bueno, yo os voy a poner en la descripción, para que no os liéis con la escritura del catalán, os voy a poner los links al Twitter de Francesc, al Twitter de su programa y al link en TV3 donde sale su programa también, porque creo que si sois muy, muy del Barça y no estáis en Cataluña, os interesa, a pesar de la pequeña dificultad que vais a tener con el catalán al principio. Os digo que en cuanto le pongáis la oreja a 3 episodios seguidos al programa, lo vais a entender al 80-90% sin ningún problema y no os va a costar nada seguir el hilo de lo que están comentando en su programa, que además os digo, para mí es un programa de referencia. A veces algunos me dicen, hostia, Spider, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? No, ¿cómo sé? No, si yo soy un loro, si yo copio más que nadie, si yo le repito cosas del francés, del otro, no os engañéis tampoco. Así que bueno, ahora sí, te dejo, Francesc. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Adeu. Hasta luego. Suscríbete, yo soy Spider.